Mi hermana Ivonne Ferreras. Bueno, pues ahí está, señores. Seguimos nosotros abocados en esta resaca postprimaria. Es imposible que nosotros podamos sustraernos. Y aunque parezcamos repetitivos y tratar un poco entonces de ver las cosas en perspectiva. Aquí hay situaciones que no, que están ahí, que están dadas, que siguen repitiéndose y que en este caso, señores, no es como se ha dicho y se ha demostrado. Esto no es el simple pataleo. Ah, no, porque eso se quiso vender. Ni es un asunto de simple pataleo, ni tampoco es un asunto de que la Junta se hizo todo lo creíble que no que se quería, que se necesita en este país. No lo es. Y, por supuesto, ahora el recurso de que se está creando las condiciones para la incredulidad de cara a las próximas elecciones también es una forma de ir condicionando a la gente cuando las inquietudes están ahí. Y yo no sé si finalmente qué va a pasar, si las trampas de un lado y de otro, porque yo creo que ahí se cruzaron, se podrán comprobar, pero el comportamiento de los partidos, que son los partidos de este sistema y que están en ese proceso de agotamiento indiscutible antes y durante las votaciones y las primarias, eso dio pena. Eso dio pena y dio vergüenza en muchos casos, porque vamos a estar claros, la compra de ventas, la compra de cédulas, esos sobornos, que no es nada nuevo, hombre, para los dominicanos, porque eso no es nuevo, absolutamente. Esos sobornos precandidatos, esas procuras de impunidades, ese uso del dinero acumulado en esas fiestas de la corrupción de unos y de otros. El uso de dinero robado de los presupuestos, de las alcaldías, de los gobiernos, del Congreso. Esas inversiones también que se hace de muchos empresarios y que son dudosas y que se hacen como forma de lavarlo a través de candidatos, que lo hemos hablado nosotros aquí también, todo eso se ve, Claro. todas esas desgracias se siguen viendo y nosotros seguimos conviviendo con todo eso, porque lo mucho del PLD y del gobierno, señores, como es tanto en esa francachela que involucra a todos, es lo que quiero decir. Entonces sobresale mucho más, arropa, porque hay un manejo de un instrumento que se llama el presupuesto. Y esos son los riesgos que se corren cuando tú ves desde el litoral de los gobiernos y sobre todo son los elementos que se ponen principalmente de relieve cuando se habla de las repostulaciones. Precisamente es esa, que como tienes un manejo del presupuesto, entonces estás tentado y sobre todo, si los visos no han sido ni de ética ni de honestidad, de que pueda utilizarse esos dineros que son para el uso de todos nosotros y que nos los administran desde los gobiernos, nuestros empleados que van desde el presidente de la República hasta todos los funcionarios que conforman el tren gubernamental. Entonces, ahí se produjo un choque. Claro que sí, justamente en el PLD del gobierno, ese PLD del gobierno que produjo ese choque entre las dos facciones, que es el leonelismo, que es el danilismo, y que ambas tienen lo suyo y te han graduado con honores en esos lides, ¿verdad? De trampas y de poca transparencia. ¿Por qué no? Ay, yo tengo que recordar lo que han sido los procesos pasados. Por supuesto que tenemos que recordarlos porque están ahí. Entonces, no podemos de ninguna manera olvidarnos. Entonces, cuando tú ves de conjunto toda la cosa y si lo ves con honestidad, tiene que ver todo eso. Si a eso se agrega el mentado control del sistema electoral, de los mecanismos de los conteos, de la propagandización, de la fiscalización, de las reglas del juego. Cuando tú pones a todo esto el arbitraje, las votaciones y la gravitación de las leyes de partidos y electoral, que por cierto nos tuvieron ocupados durante un buen rato, por mucho tiempo nos tuvieron a nosotros, pero por tanto tiempo que son casi 14 años y que empezamos entonces a estrenarlo y que cuando eso empieza a gravitar esas leyes, previa a una captura de las demás instituciones con el tema del Ministerio Público por un lado, el tema de las altas cortes por el otro, ¿verdad? Todo eso metido en una olla de incredulidad. Señores, no da los resultados que nosotros estamos viendo ahora. Si a lo que vemos ahora, entonces nosotros sumamos ese final de un periodo
que si nos remontamos nosotros hacia 1996, como decía José Luis Taveras en un artículo que a mí me pareció muy revelador de esta coyuntura, si nosotros lo extrapolamos a 1996, cuando empezábamos a salir de esos liderazgos caudillescos y tradicionales, el profesor Juan Bosch, el doctor Joaquín Balaguer, y posteriormente también el doctor José Francisco Peña Gómez. Señores, se vivieron cosas que nadie podía siquiera imaginar ni suponer, lo que se vivió aquí en este país. ¿A quién se le podía ocurrir en esa coyuntura que aquí podía producirse un frente patriótico en el que tú veías gentes que todavía tenían la resaca de lo que fueron los 12 años balagueristas, menos de 3 meses levantando la mano de Joaquín Balaguer, o ver al profesor Juan Bosch ya un poco perturbado como estaba en ese momento, y Balaguer entonces también con el peso de los años encima, que tú podías ver eso, y de ahí es que sale ese liderazgo, que es Leonel, que es Danilo, que incluso pudo haber sido hasta Jaime David, claro, pero que era una etapa que terminaba en ese momento. Yo creo que nosotros, guardando las distancias, también ahora estamos precisamente en la coyuntura en la que nosotros estamos terminando esa etapa. Una etapa en la que esos liderazgos, con algunas distancias en términos de intereses, de ambiciones, que no de poder, que sí de poder, pero no de acumulación de fortunas como fueron los otros, que llegaron sin esas cuotas de poder permanente, como este empresario, Fuerzas Armadas, Iglesia Católica, y que hicieron en una carrera loca de todo para esas acumulaciones que en el tiempo pudo hacer Balaguer o lo pudo hacer el profesor Juan Bosch, y que ese apresuramiento yo creo que produjo también un desgaste muy apresurado de ese liderazgo que emergía entonces, tipo Danilo Medina, en el PLD, Leonel Fernández, para quedarnos en ese partido que está en el mayor conflicto. Entonces, es un poco verlo, ¿no? Verlo un poco sin el partidarismo político apasionado y con esos mismos intereses, intentando reivindicarlo. Tratar de verlo lo más tranquilamente posible en esta etapa que se cierra y que va a ser, de verdad, va a ser pulverizador de algunos entrecomillados liderazgos, así que es. No solo sería el del expresidente Leonel Fernández. Ya se llevó a Hipólito, de hecho. De plano, ¿verdad? De plano. Entonces eso lo venimos diciendo nosotros desde hace un buen rato. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, ya en pocos minutos estaría hablando Leonel Fernández. Ya nos adelantó en efecto, el periódico El Día hoy publica parte de lo dicho que tiene que ver con lo que son sus elementos demostrativos de un fraude en el que yo digo, todos confluyeron. Se siente más la parte del gobierno porque ahí tienen el presupuesto y por supuesto que se utilizó mucho dinero. Se utiliza siempre, siempre ha sido así. Pero bueno. No, y se sigue utilizando. Y se sigue utilizando, en efecto. Entonces, ahí está, demostrar esa parte de cómo fue esas trampas y esas pifias, que para mí no es nuevo y no tengo por qué azorarme ni decir ni sí ni no, porque es a lo que nos tienen acostumbrados. Habrá que ver entonces la otra parte que quizás no está publicando los diarios, de lo que va a decir Leonel Fernández y que tiene que captar la atención de todos. Por supuesto que sí, pero sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana, porque podría sellarse entonces ya en lo formal esa división que se viene dando desde hace cuánto tiempo, desde el 2007, desde el 2008. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahí? ¿Qué va? ¿Hacia dónde va Leonel Fernández? ¿Cómo va? ¿Se va simplemente a su casa como un muerto político? ¿Va a pactar con otros grupos? ¿Con cuáles grupos? ¿Cómo se podría reestructurar el Si es con el Partido Revolucionario Moderno, eso tiene una lectura. Si es con otros grupos, si es con el Partido Reformista, también tiene otra lectura. Lo cierto es que el cuadro te da entonces un PRM, Balaguer, PLD, con esa parte que conformaría entonces el leonelismo, y todo eso, señores, sería lecturas distintas en este cuadro político electoral que cada vez se vuelve más y más complejo. ¡Llévatela!